Creo que muchos saben que estamos trabajando en una serie de enseñanzas que es las prioridades de la nueva vida. Hemos visto temas como el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a los perdidos. Hemos visto el ayuno, el devocional, la oración. Hemos visto la santidad en el día a día. Hemos visto una serie de temas, la palabra de Dios. Y bueno, otros que se me escapan. Y el que nos corresponde hoy es el ser y hacer discípulos. ¿Y por qué decía que no es casualidad? Porque es un compromiso completo de la iglesia el ser discípulos y el hacer discípulos. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios, que todo hijo de Dios que ha nacido de Dios es discípulo para hacer discípulo. Es decir, ninguno que se llame hijo de Dios puede evitar ser discípulo y puede evitar discipular a otro. Eso es lo que vamos a ver hoy por la palabra. Aquel que diga, yo puedo andar solo por el mundo y así, y no necesito hacer discípulos, vamos a ver qué dice la palabra acerca de eso. De nuevo repito lo que quiero mostrar por la palabra del Señor hoy, que todo aquel que ha nacido de nuevo es discípulo de Dios, pero ha pasado por un proceso de discipulado, así sea que Dios mismo le haya hablado, pero otros habrán actuado. Pero ese que ha sido discipulado debe hacer discípulo. Y no es excusa si tenemos un día de haber conocido al Señor, 2 días, porque el mandato es para todos. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 28, versículos 16 al 20. Y creo que es uno de los textos más conocidos. Creo que muchos ya habrán compartido ese texto. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Y son los famosos textos conocidos como la Gran Comisión, que muchas veces deberían colocar el título en las Biblias, ahí no la Gran Comisión, sino la Gran Omisión, porque mucha gente omite el hacer discípulos, omite el compartir. Entonces, Mateo 28, del 16 al 20, yo voy a leerlo en versión Reina Valera. ¿Me avisan cuando lo tengan? Amén. Bien, perfecto. Dice así la palabra del Señor en esta versión Reina Valera 60. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De nuevo, mírelo bien, ahora más lento. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra.
Gracias, Señor, por lo que nos quieres enseñar a través de Mateo y lo que escribió inspirado por ti. Te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones. Tú sabes con qué necesidad hemos venido hoy. Si tal vez necesidad de paternidad, tal vez de sentirnos acogidos, tal vez hemos venido, Señor, con cansancio físico. Estamos alegres, pero estamos cansados físicamente. Algunos, Señor, con trasnocho, con agotamiento. Pero te pido que en medio de cada situación, tu palabra sea un refrigerio desde nuestro espíritu, nuestra alma, hasta nuestro cuerpo. Que podamos ser regocijarnos a través de tu palabra. Y que podamos, Señor, vivir por ella. Que ella trace el lineamiento de nuestras vidas. Señor, tal vez esperamos algún tipo de mensaje específico, pero enséñanos por qué decidiste hoy hablarnos acerca de ser discípulos, pero también acerca de hacer discípulos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, cuando ustedes observan detenidamente el texto de Mateo 28, ustedes podrían decir que es un imperativo. Id. ¿Es imperativo? Sí, claro, es un verbo que está en imperativo, está ordenando. Id, vayan. Y haced, esto es un mandamiento. Ahora, Jesús está ordenando hacer discípulos. Pero para saber por qué nos manda eso, también necesitamos entender qué es un discípulo y qué es discipular. ¿Usted sabe qué es un discípulo? Por ahí dicen alumno, al que se enseña, ¿qué más? Bueno, vamos a revisarlo. Ahora, Judas en su carta nos exhorta a que seamos edificados en la fe. Y la forma en que Judas va a hablar, ya casi cerca de Apocalipsis, es unos a otros exhórtense y enseñen. Pero también Pedro nos dice que nosotros nos edificamos como piedras vivas. Pero también Pedro en su primera carta 4:10 nos dice que utilicemos nuestros dones para servir a otro. Pablo en la primera carta a los Corintios también lo hace desde el capítulo 12, 13 y nos insta a usarlos con sabiduría, con entendimiento, pero nos usa a entrenar a otros, a enseñarles. Pablo en medio de sus otras cartas siempre tiene un mensaje y es enseñen a otros, cuiden a otros, exhorten, edifiquen. De hecho, cuando le dice a Timoteo, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir, ¿cierto? Para instruir, sí, en justicia, me faltó edificar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, necesitamos a través de la palabra instruir a otros. Pareciera que todos los que han escrito en el Nuevo Testamento tienen un serio afán, tienen un compromiso porque las personas a través de la palabra sean instruidas, exhortadas, corregidas, edificadas. Es decir, que todos necesitamos ser enseñados. Y en algún momento de nuestra vida seremos enseñados, pero en otros momentos de nuestra vida enseñaremos. Porque no es posible que alguien entre a la universidad y quiera quedarse por toda la eternidad en primer semestre. Eso no es normal, no es natural, no debería ser así. Se supone que si usted entró, tiene que graduarse. De la misma manera, todo aquel que ha empezado en el Evangelio, ha sido instruido por la palabra de Dios, debe estar en la capacidad de enseñar a otros. No sé si ustedes han notado que desde el año pasado, todo el año, nuevos predicadores los días martes,
los días domingos, los días viernes, hasta que este año, los viernes, he soltado todos los servicios para otras personas, no estoy yo. Los días domingos, no predico todos los domingos, sino que tenemos un buen grupo de hermanos y hermanas, y los que faltan por ver aquí, que han sido instruidos y tienen palabra de Dios. Los martes, de igual forma, si sacamos una cuenta, prácticamente estamos como en 50 y 50 hasta el momento, pero de aquí a lo que viene va a disminuir. Prácticamente será como un 30% mi participación en los servicios de los martes. ¿Y por qué? Porque creo que Dios le ha instruido a usted para poder compartir una palabra del Señor a otros. Y creo que una manera de mostrar el crecimiento en el Señor es que usted pueda predicar. Ahora, los que han visto predicar no lo han hecho de cualquier forma. Han sido instruidos, han estado en los estudios bíblicos, también de su experiencia, de lo que tienen, han podido aprender de su relación con el Señor, han compartido la palabra. Pero la idea es que ninguno que ha conocido a Dios pueda quedarse callado, sino que pueda abrir su boca, todos puedan abrir sus bocas y confesar las maravillas que ha hecho Dios para salvación de otros por el poder del Evangelio. Entonces de eso se trata. Ahora, en el corazón mismo de Dios hay un deseo, y el deseo es que todos nosotros reflejemos su carácter. O sea, no podemos concebir que haya un creyente que no quiera reflejar el carácter de Dios. Si usted está aquí es porque desea mostrar a Dios. Pero si esa no es su motivación y es otra, entonces creo que tiene que empezar a orientarse y a cambiarla. Miren, la forma en que nosotros mostramos el carácter de Dios es a través de la obediencia a su palabra. Y una de las órdenes que Él mandó, la acabamos de ver en Mateo 28, y es: id y haced discípulos. Y la palabra que utiliza es a todas las naciones. Y eso de a todas las naciones, a veces lo cogemos de: Señor, significa que tú me vas a enviar a Corea del Norte, no sé, a Hawái, a predicar tu evangelio, surfeando las olas, no sé. Hay maneras de asumirlos. Hay quienes lo asumen con un compromiso extremo de: no, Dios me llamó me llamó a Afganistán exactamente, y Dios puede hacerlo. Y hay otros que lo hacen de manera de tomar vacaciones, toman las misiones como ese es el momento para viajar por el mundo. Señor, permíteme viajar por el mundo predicando tu palabra, no sé. Pero la manera que, la palabra que utiliza ahí naciones, no solo implica una población, un país lejano, sino que tiene el concepto de un grupo de personas que no ha sido alcanzada. Por ejemplo, la familia, si no ha sido alcanzada. Los amigos de la universidad. Los amigos del trabajo. Los de la calle, no sé si usted tiene a los amigos que se encuentran siempre en el Transcaribe a tal hora, en la misma estación, y ya los reconoce, quién sabe. Pero implica un grupo de personas. Y mi pregunta es: hoy usted puede mostrar un fruto, puede mostrar un discípulo suyo. ¿Está aquí esa persona? ¿Está en otro lugar? ¿Ha hecho en su vida por lo menos un discípulo que pueda decir: este fue formado y mira cómo está, y mira cómo ha crecido, y mira cómo Dios lo tiene?
Yo quiero que usted empiece a examinar si su vida cristiana es: vengo y recibo, pero no vengo para dar. Porque nosotros estamos llamados a discipular. Y les dije, vamos a mostrarlo por las Escrituras. Ahora, quiero que recuerden algo. Y es que Dios ha dado un mandamiento. Antes de ascender al cielo, y tomando un poco de contexto, en Mateo capítulo 28, Jesús ha resucitado. Jesús ha pasado por la experiencia de la muerte, pero con un propósito: morir para que nosotros podamos vivir. Con su preciosa sangre nos ha limpiado de todo pecado, como desde el Antiguo Testamento se prefiguraba. Y lo decíamos en la predicación del domingo pasado. Su sangre preciosa nos lava. Así como el cordero se utilizaba en el pueblo judío para expiar los pecados al ser rociada la sangre de ese cordero, de la misma manera la sangre de Cristo, al ser rociada, nos lava y nos limpia. Porque Dios es un Dios bueno, y un Dios bueno no tiene comunión con las tinieblas y el pecado. Pero como es tan bueno y no tiene comunión con las tinieblas y el pecado, y para eso hay un juicio, decidió cargar el juicio sobre sí mismo. Es decir, las transgresiones, el pecado de usted, todo aquello que nos separaba de la comunión con Dios, ha sido quitado por su preciosa sangre. Y Dios nos está llamando a compartir eso. Las vidas de las personas que han sido lavadas y compradas por Jesús son vidas que deben compartir a ese Jesús que lava y limpia. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió acerca de Jesús a alguien que no le conocía y le dijo o le ofreció el evangelio de la salvación? Sea que le haya rechazado o le haya aceptado. Piense ahí, ¿cuándo fue la última vez que predicó el evangelio de Cristo para salvación? La definición de discipular podría ser ayudar a otros a través de la instrucción de la palabra a que caminen por la senda del evangelio. Eso sería discipular. Es el compromiso en ayudar, instruir a otros con la palabra para que pasen de bebés o de niños recién nacidos a ser adultos. Y sabe, cuando no hay discipulado, cuando no se discipula en la iglesia es bebé. Si nosotros no comemos palabra, vamos a quedar con tetero toda la vida y vamos a atrofiarnos. Y Dios nos está llamando a crecer en todo sentido. Amén. Desde el área espiritual, desde la palabra, hasta en todas las otras áreas, familiar, económica, todo eso. Pero si no hay crecimiento como ser discípulo de Dios, ¿cómo van a crecer las otras áreas? Ahora, quiero decir algo más. Todo esto a manera de introducción para poder llegar. El cristiano no es para vivir su vida cristiana solo. La vida cristiana no es solitaria o individualista. La vida cristiana es en comunidad. Y la comunidad tiene un nombre: iglesia. No podemos concebir a alguien que diga ser la iglesia de Dios y quiera andar solo por el mundo. Porque Jesús lo muestra. En Hebreos se dice la palabra, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pablo, Pedro exhortan a que se edifiquen todos mutuamente, porque es que la vida cristiana no se puede vivir solos.
No puedes andar solo por el mundo. Necesitas al cuerpo de Cristo. Y sé que en estos tiempos modernos, una de las tesis centrales es, pero si yo puedo vivir mi vida cristiana y puedo vivir mi fe, interiorizarla y andar como quiera, pero resulta que Dios no diseñó la iglesia para andar dispersa, segregada, para que todo el mundo ande individual. Dios la diseñó de tal forma que nos necesitamos los unos a los otros para instruirnos, enseñarnos, exhortarnos y edificarnos y darnos consuelo. Para eso se diseñó el cuerpo. Ahora, que a veces usted diga, pero es que el cuerpo me tenía que consolar y lo que me dio fue látigo. El cuerpo tenía que edificarme y yo me sentí destruido o en ruina. Puede pasar. Y en algunos lugares o en algunos momentos de la vida, tal vez te sientas así. Pero Dios ha colocado su iglesia. La ha diseñado como el lugar donde quiere que cada uno sea edificado para crecer. Para que cuando usted tenga algún problema, tenga una palabra de Dios que sacar y decir, Señor, tú me has enseñado que en medio de las dificultades, que en medio de todo, cuando soy débil, tú me haces fuerte. Me has enseñado, Señor, que en medio de la tentación me dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Me has enseñado, Señor, que aún cuando no tengo dinero, no tengo qué comer, hay un hermano que me puede ayudar. Y me has enseñado que cuando no tengo ropa, Dios viste a los lirios del campo, a las flores, que son preciosas, pero que a veces duran 1 o 2 días. ¿Cuánto más si Dios se preocupa por ellas, no se va a preocupar por usted y por mí? Entonces, eso se da en el marco del contacto con el cuerpo de Cristo. Así que necesitamos al cuerpo de Cristo, porque es en el marco de la iglesia donde se da el discípulo, el discipulador y el discipulado. Ahora, ¿qué es un discípulo? Ya les había dicho algo, pero un discípulo básicamente es un seguidor. ¿Y usted se considera seguidor de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, antes de poder discipular a otros, lo primero que uno necesita es ser discípulo. Por eso el tema, el ser y hacer discípulo. Porque a veces pretendemos discipular a otro y no tenemos ni idea de dónde estamos parados. No tenemos idea de en quién creemos. No tenemos idea de quién es Cristo. De hecho, muchas veces se pretende discipular a otro y ni siquiera se ha nacido de nuevo. Y sé que suena raro, extraño, hasta duro, pero sí, muchas veces podemos tener el autoengaño de pensar que somos salvos. Y la forma de comprobar si lo somos o no es guardar sus mandamientos, que implica amarle. ¿Qué es guardar su mandamiento? Observa tu vida y mira si tu vida da fruto. Si tu vida hay amor, gozo, paz, paciencia en medio del dolor, de las pruebas, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, si tienes dominio propio. Si en medio de cualquier situación, aunque sea difícil y te saque la piedra, como dicen, tú puedas saber que en medio de todo, tu esperanza está en Él y puedas sentir que Dios habla a tu corazón, que cuando pecas no sientes remordimiento, sino dices, yo me arrepiento y nunca más voy a volver a esto. Si eso sucede, si Dios te ha dicho a tu propio corazón, si el Espíritu da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, entonces eres salvo. Pero si definitivamente persistes en pecar y te da lo mismo como si nada,
y no sientes nada que te dice eso está mal, sino que vuelves y vuelves a lo mismo y a conciencia quieres hacerlo otra vez. De hecho, tienes tus días específicos para X o Y pecado, entonces creo que algo está mal. Y tal vez lo que necesites es a Jesús. Y no tal vez necesitas a Jesús. Entonces, un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Un discípulo es el que sigue sus pasos, el que vive como Jesús vivió y que está en capacidad de enseñar a otro lo que Jesús vivió, pero que su vida es una carta abierta para mostrarse. Pero ser un discípulo de Dios significa tener una relación personal con Él. Si usted no tiene una relación personal con Jesús, si usted no tiene una vida, como habíamos dicho, de intimidad, devocional, en una de las enseñanzas que compartió nuestro hermano Carlos, si usted no tiene intimidad con Dios, ¿cómo va a saber lo que quiere Dios para usted? Si usted solo viene los domingos a alimentarse, Dios le habla aquí, eso es seguro. Dios le puede hablar en muchas formas, pero si usted no provoca, usted no busca al Señor, ¿cómo va a escuchar su voz? ¿Cómo va a ser sensible a lo que Él quiere? Y le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo su devocional? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó, se tiró en la cama o se fue a la playa a leer la palabra y preguntarle, Dios, ¿qué me quieres hablar? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quedó en su cuarto, en el carro, en una azotea de un edificio, en algún lugar, y se quedó orando a decir, Señor, habla mi vida, tómame, ayúdame, Señor, te necesito? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Y hago estas preguntas porque un discípulo sigue las pisadas de su maestro. Y si usted se pone a buscar cómo era Jesús, Jesús pasaba orando. ¿Para qué? No para decir que era el orón, como he dicho otras veces, el que más ora, sino que él lo hacía para estar en relación con su Padre. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te mostró algo? Que Dios te dijo, ven, sígueme, haz esto. Yo creo que la palabra de hoy nos quiere mostrar que el ser discípulo significa seguir al Señor. Y seguir al Señor es estar en intimidad con Él, guardar sus mandamientos y meditar en su palabra. Pero también tiene otra implicación. Filipenses 2, versículo 1, nos enseña que es estar unidos a Cristo. Hermano, y usted ha sido unido a Cristo a través de la sangre preciosa. Su sangre le ha lavado. Filipenses 2:1. Entonces, mientras usted no esté seguro, mientras usted no sepa que Dios, a través de su muerte y resurrección, ha llevado la culpa que usted merecía, difícilmente va a poder vivir en agradecimiento a eso que Él hizo. Ser un discípulo, hermanos, en otras palabras, no comienza con que yo quiera por mi propia cuenta decir yo quiero seguirlo. Comienza en la cruz. Comenzó cuando Él decidió morir por cada uno de nosotros y salvarnos y llamarnos. Comienza con lo que Cristo hizo. Jesús, el buen pastor, según Juan 10:11, ha dado su vida por las ovejas y a las ovejas quiere traerlas al redil. Un discípulo pertenece a un redil. Y dentro de un redil
tenemos al pastor de los pastores, a Cristo, a Jesús, el que ha dado su vida en rescate por muchos. Si Cristo no está pastoreando tu vida, ¿cómo puedes decir que eres oveja de su prado? Si Cristo está hablándote y no lo obedeces, entonces, ¿eres oveja o cabrito? Es una analogía. Él amó a la iglesia, a Cristo, según Efesios 5:25, y se entregó a sí mismo por ella. Él ha dado todo. Y te hago una pregunta, ¿tú entregas tu vida como sacrificio, olor fragante para Él? Alguna vez di en una predicación que nuestra vida de adoración, que fue una de las enseñanzas también, esas martes de esta serie, la adoración no es cantar únicamente, implica una vida rendida, una vida que agrada. Y varias veces en el Antiguo Testamento se dice, yo no quiero sacrificios, no quiero nada de eso, yo quiero obediencia. Y yo tengo una pregunta, si la obediencia es el perfume que le agrada a Dios, ¿qué perfume tienes puesto hoy, en la semana? ¿A qué olemos como creyentes? ¿Nuestro olor es fragante, es grato? No me digan, no, yo huelo a, no sé, a Insi Miyake o algo así. Hermano, yo no sé, pero el olor fragante es una vida obediente. Y Dios es bueno por eso. Entonces, hermano, el discipulado empieza desde el mismo momento en que usted acepta a Jesús como Señor y Salvador y la palabra le instruye y hay alguien que está ahí instruyéndole. Ahora, ¿de qué manera aceptamos ese regalo y nos unimos a Él? Es a través de la fe. Cuando nosotros dejamos los pecados, nos arrepentimos y confiamos en Él como Señor y Salvador. ¿Y qué hacemos? Le decimos, Señor, quiero obedecerte y quiero seguirte. Y yo quiero que sepan algo. Usted que está en este lugar ha sido llamado por Jesús. Y si está aquí, creo que es porque ha aceptado seguirle, ha aceptado el llamado. Así que eso es motivo de alegría. Y Él dice, el Señor nos dice que todo aquel que ha sido llamado por Él debe tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirle. Y yo creo que hoy en día nos gusta no tomar la cruz, sino que nos gusta, no sé, llevar otra cosa. Y recuerden, cuando me refiero a la cruz, es al evangelio, a llevar su vida el evangelio, no al cónyuge, no a otra cosa, que algunos ven a su cónyuge como su cruz y esas cosas. Dios nos llama a tomar la cruz cada día, a tomar el evangelio y llevarlo, cargarlo, asirnos de él. Y tal vez, hermano, tal vez no sea atractivo caminar llevando esa cruz. Y sé que es a veces difícil, pero es más difícil no llevar la cruz. Amados hermanos, los cristianos entonces somos personas que mostramos nuestra fe real. El discipulado empieza desde el momento en que Cristo hizo su obra en la cruz y te llamó a seguirle. Pero quiero mostrarles un caso. Vamos a Juan 8, versículo 31, para que puedan despertarse lo que mi voz les está arrullando. Santo. Ese es un nuevo don que he adquirido. No.
Juan capítulo 8, versículos, ¿tiene Juan 8? Juan 8 y vamos a ver desde el 21. Bien, resulta y pasa que en el contexto hay una multitud de personas y muchos están siguiendo a Jesús y muchos dicen que son discípulos de Jesús y siguen a Cristo para donde quiera que vayan. Entonces miren lo que dice, otra vez les dijo Jesús, ahora va a hablar, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije, moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. Voy a parar hasta ahí para poder llegar a donde quiero. Jesús está discutiendo con varios judíos. Entre ellos hay seguidores de él y hay fariseos y hay gente que no le cree. Y como no han creído que Jesús es, él les dice, ¿saben qué? Si ustedes no creen en mí, están muertos literalmente. Pero Jesús hablaba de una forma que dejaba a la gente desconcertada. Porque ellos eran los religiosos de su tiempo y ellos eran los que sabían sobre la palabra. Entonces ellos se llamaban discípulos de Dios y se creían ser discípulos de Él. Hasta este momento ellos lo creían. Pero miren lo que sigue diciendo el texto. Muchas cosas tengo que decir desde el 26, pasamos. Bueno, vamos del 25 para seguir el entonces de por allá. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Wow, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado, refiriéndose a la cruz, a su muerte, al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús había sido instruido por el Padre, y lo que aprendió en la palabra por el Padre, eso seguía, era un discípulo de su Padre. Pero miren lo que dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Y aquí viene el punto. Pregunta, ¿esos que creyeron en él son discípulos de él? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Encuesta, urna virtual. Sí, claro, la regla general. Pero ¿qué dice el versículo 31? Alguien que lo lea en voz alta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 30, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Pero el versículo 31 revela una gran verdad. Dijo entonces Jesús a los discípulos a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque discípulo no es solo el que dice que cree en él. Discípulo es el que permanece en su palabra. Y si tú no conoces la palabra del Señor, ¿cómo vas a permanecer en él? Si no tienes un contacto en intimidad con Dios, ¿cómo pretendes ser verdaderamente su discípulo? Y esto fue duro, porque lo siguiente que dijo Jesús es para destruir y para edificar. Destruir a los que no quieren creer, edificar a los que confían plenamente en él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y sé que ese es un texto que utilizamos muchas veces para el inconverso.
Pero este texto no es para el inconverso. Este texto es para todo aquel que diga que cree en Él, para que sea verdaderamente un discípulo y que la verdad lo haga libre. Y sé que uno puede decir, no, pero pastor, pero la verdad hace libre si se predica a otros. Sí, hay miles de versículos que apoyan eso, pero este no es para los inconversos. Este se aplica a los creyentes, a los que dicen que creen en Él. ¿Y sabe cuál es el argumento de los otros para decir que son discípulos de Dios? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque Jesús no tiene discípulos por herencia genética. Esto no se trata de una raza, de un pueblo, sino se trata de todo aquel que cree en Él, permanece en su palabra, conoce su verdad para ser libre. Así que, amados hermanos, muchas veces estamos convencidos que somos discípulos de Dios, pero si nuestra vida no permanece en su palabra, creo que hay que repensar las cosas. Y la invitación es, ven, síguele, pero síguele viviendo su palabra. Y aquí el decir linaje de Abraham es lo que decía, pero es que yo soy judío de judío, yo pertenezco al pueblo judío, así que soy de Dios. No, la salvación no está porque tu papá, porque tu mamá, porque tu tío, tu primo, tu hermano, tu hijo sea cristiano, sea evangelista, sea lo que sea. No, la salvación es si tú crees, es personal, como han dicho. Si tú no crees en Jesús, no te vas a salvar por tu tío que cree en Jesús. Esto no es... no me malinterpreten esto, voy a decirlo de una manera bonita. Esto no es una extraña teología basada en lo que se dice de Job, que él sacrificaba por sus hijos y sus hijos iban a ser salvos. No. Él lo hacía por temor a Dios, buscando que ellos se salvaran. Pero eso no implicaba que ellos fueran a ser salvos, porque se necesita un encuentro con Dios. Solo existe una manera de ser salvos, y es creer en el unigénito del Padre, en Cristo, y que su Espíritu nos dé el nuevo nacimiento. Entonces, eso es todo aquel, respondió Jesús, de cierto, todo aquel que nace del pecado, que hace pecado, esclavo del pecado es. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Ahí está, no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿quieres ser un verdadero discípulo? A la luz de Juan 8, no puedes ser discípulo si tú no tienes un encuentro con Cristo a través de su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad hará la Biblia. Ejemplo número 2, vamos a Juan capítulo 3. Este es un ejemplo que me gusta bastante. Juan capítulo 3 empieza con un hombre que se llama Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, hablando de todos los fariseos y todos ellos, que a pesar de negar las obras de Jesús, ellos sabían en el fondo que Jesús era. Sabiendo que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le digo, uno espera que a un maestro de la ley y después de haber hecho esa introducción tan preciosa le diga, wow, gracias, tú estás cerca del reino. No, le digo, respondió Jesús y le digo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y se lo dijo un religioso de su tiempo. A alguien que se supone que sabía, se lo dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y lo fuerte aquí es que este fariseo llegó de noche. Tal vez
temor, miedo, o no quería que lo vieran los demás fariseos. Más adelante se va a revelar por qué. Pero no quería que lo vieran. Y lo interesante es que Jesús habla con él de tal manera que le enseña qué es el nuevo nacimiento, de lo que estábamos hablando hace un rato. Y que el nuevo nacimiento no es meterse al vientre de la mamá y ser parido otra vez. No se puede eso. Sino que el nuevo nacimiento es que ahora tu vida esté entregada a Él, que hayas nacido espiritualmente, que al haber creído en Jesús como Señor y Salvador, ¡wow!, tengas una nueva vida. Y eso es lo que le está transmitiendo a Nicodemo. Y como él no sabe y le pregunta, pero ¿cómo es esto? ¿Esto cómo es posible? Jesús le dice, ¿sabes? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Bueno, así es aquel que ha nacido de Dios. Y bueno, uno dice, ¿pero qué significa eso? Me dejaron más enredado. Lo que le está diciendo es algo que podían entender muy fácil, como un dicho en esa época. ¿Sabes? Esto es dado de Dios. Esto no es provocado por ti mismo, esto lo provoca Dios. Esto Dios lo provoca en ti. Y solo se da y ya, cuando tú crees en la palabra. No se necesita hacer, y otra vez, no se necesita hacer una oración de fe para nacer de nuevo. No se necesita arrodillarse para nacer de nuevo. Solo se necesita que tú estés dispuesto a que el Señor te transforme, a que tú creas que Él es tu Salvador. Y sí, puedes creer en Él y confesarlo a través de una oración. Y sí, puedes creer y confesarlo a través de estar de rodillas. Pero Jesús aquí le deja. Ahora, en el primer round de Nicodemo queda como un fariseo que sabe, parece que Jesús lo dejó todo noqueado, porque no tenía ni idea. Y ahí es en ese texto es donde él le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primer round, Nicodemo queda, no sé nada. Y uno dice, wow, hablé con Jesús y parece que quedé como un ignorante, porque desconocía eso. Pero Jesús le habló para salvación, Jesús le habló con amor, Jesús le habló con pasión. Segundo round, Juan 7, versículos 37 en adelante. Resulta que otra vez aparece Nicodemo. Y en el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó su voz y empezó a decir, ¿saben? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense hoy si se para en la plaza del reloj público alguien y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso está raro, ¿cierto? Eso está raro. Ahora, por el contexto, la gente debería entender un poco que Jesús estaba hablando en lenguaje figurado y Jesús siempre utilizaba lenguaje figurado para que la gente entendiera la analogía. Entonces, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, que para beber significa creer en Él. Y eso de beber es que de uno sale un río y que de esa misma fuente que es la vida eterna, la salvación, uno bebe. Entonces, no es que hay que ir a Jesús y de pronto como algunos piensan, tienen que besar a Jesús o algo así, por si acaso. No significa eso. Entonces, en medio de todo eso, Jesús dice, o sea, Jesús ha confesado esto y varios dicen, ese es un profeta. Otro dice, este es el Cristo. Y otro, de Galilea debe venir el Cristo, porque pensaban que como él venía de allá, su infancia fue allá, pero no sabían que había nacido en Belén,
No sabían. Entonces, en medio de eso hubo una gran discusión. Y cuando trataron de prenderle, sucedió algo. Estaban los fariseos, estaban los alguaciles, y sale Nicodemo y les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Este segundo round tiene una respuesta y es de parte de los alguaciles, jerarcas, fariseos y principales sacerdotes. Le dice, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, nunca de Galilea se ha levantado un profeta. Traduzcamos, eso que está ahí es un insulto. Decir eso era como si le mentaran la madre. Oye, ¿tú qué eres? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú qué te crees? ¿Acaso de esa tierra va a salir algo bueno? Eso era un insulto, el peor de los insultos. Y se lo dijeron a un fariseo maestro de la ley. Primer round, noqueado por Jesús. No sabe. Segundo round, lo tratan de ignorante sus propios amigos. Ahora uno dice, oye, pobre Nicodemo, pobre hombre. No, o sea, no hay nada que haga que esté bien. Entonces, ¿Juan qué? El evangelista Juan lo está haciendo quedar mal o lo he escrito ahí para la historia para que quede mal. Tercer round, Juan capítulo 19. Él poco a poco fue formándose. La palabra que tenía y todo lo que veía de Jesús empezó a construir en él un concepto de quién era. Y le lleva al último round. Juan 19, versículos 38 al 42. Jesús ha muerto. Los discípulos han abandonado a Jesús. ¿Y eso que el discípulo significa? Seguidor de Jesús. Bueno, aquí los discípulos han abandonado. Y aquí es el momento donde va a aparecer de los que menos se esperaba. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo, nunca se había dicho de José de Arimatea, y ahora se dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Decir, como que nadie sabía, o si lo sabían, sabían pocas personas. Pero esa palabra ahí tiene un enorme peso, porque hay personas en el Evangelio que, como José de Arimatea, no le gusta andar con ínfulas de no, es que yo soy cristiano y todo el mundo tiene que saberlo. No, este es de los que está calladito, pero sí vive como creyente. Muchas veces publicamos por Facebook, por todos lados, ¡somos cristianos! Pero nuestra vida no es de cristiano. Entonces, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Uno dice, oye, pero ¿se puede ser discípulo a la secreta por miedo a que lo maten a uno? Ahí tienen. Ese que había sido discípulo en el secreto, aquí sale del closet. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y aquí hay una paradoja. Un discípulo escondido a la secreta, ¿cuándo va a ir a donde Pilato, el jefe de todo? ¿Cuándo va a ir donde ese hombre y decirle, quiero el cuerpo de Jesús porque lo voy a enterrar? Oye, si es discípulo a la secreta, ni siquiera va a pedir cuerpo. Pero parece que aquí un primer discípulo, todavía no hemos llegado a Nicodemo, que era secreto, actúa mejor que los discípulos públicos de Jesús que terminaron huyendo. Entonces,
Y dice, y Pilato se lo concedió, imagínense. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora anda con el muerto al hombro. Porque Jesús estaba muerto. Saben, hermanos, a veces esos hermanos que usted ve y dice, no, no sale a predicar con uno. A veces está teniendo mejor testimonio que el que sale a predicar, que el que sale a evangelizar, que el que, mejor dicho, predica, limpia, trapea, salta, cojea, hace lo que sea. Hermanos, siguiente ejemplo, que ahora sí vamos para el tercer round. Dice, también Nicodemo, y Juan es precioso, el que antes había visitado a Jesús de noche, ojo, capítulo 3 dice que de noche. Siguiente capítulo, el 8, de noche. Y ahora oye, Juan deja de recordar que Nicodemo vino a escondida. Aquí vuelve. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Hermanos, ¿cuánto es 100 libras? Por favor, usted se imagina 50 kilos. Eso es bastante. Eso no está en secreto. Eso no se puede ocultar ni de día ni de noche. Juan está mostrándonos que a veces necesitamos un largo tratamiento del Señor para poder dar fruto. Hay otros que necesitan un trato más corto. No despreciemos a esos hermanos que uno ve que ahí cojean 1, 2, 3. No los despreciemos, porque Dios está tratando a su paso, a su ritmo. Y si usted ya creció y está maduro, que no le pase como el vecino de Venezuela. Hermanos, si usted se considera maduro, entonces predique, párese, disipule. Entonces dice que trajo 100 libras. Y ahora mira, ya no dice tomó José, ahora dice tomaron pues el cuerpo de Jesús. Ahora, entre Nicodemo y José de Arimatea, los dos cristianos a la secreta, que salen de lo secreto, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermanos, ser discípulo de Jesús no es lo visible que te vean. No es que todo el mundo diga, no. Es que en tu vida de intimidad y tu vida de afuera reflejes dos cosas. Porque el discipulado tiene dos cosas y el discípulo: amor y obediencia. En primer lugar, amor, ya para cerrar la conclusión, amor. Porque Dios nos da y nos resume un precioso mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Cuando le preguntaron, dame un mandamiento, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el principal? Pero Jesús no le da uno, le da dos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. La ñapa. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Y cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí lo ves? El discipulado tiene un primer gran componente y es el amor.
que tú entiendas que así como Jesús tiene amor por los perdidos, amor por su iglesia, porque se entregó por ella, así usted y yo debemos amar a los que ama Jesús. Si usted no ama a los que Jesús ama, el amor de Dios no está en usted, y eso significa que usted no es de Dios. Así es, un amén. Bien, segundo, obediencia. Por lo que vimos, el segundo gran componente del discipulado es obedecer. Hermanos, el abecedario del cielo contiene esas letras: O, B, D, C. Tiene 4 letras. Obedece. Apréndase ese alfabeto. Obedece. Obedece. De pronto de esa forma no se le olvida más. Amor y obediencia. Si usted no obedece, si usted no ama, ¿sabe? Va a ser infructuosa en la forma de discipular. Conclusión número 1. Discipular bíblicamente, como les dije antes, es llevar a otros a Jesús a través de su palabra, con amor y obediencia, con paciencia. No es esperar que un momento a otro esa persona se madure en la fe. Todos tenemos ritmos diferentes para caminar. Todos. Algunos, quiero referirme, hay una parábola que dice, no, es que al 100 por 1, el otro da al 40, el otro al 30 y el otro al 10. Cada quien da en su propia manera. Hay plantas que producen mucho, hay otras que no producen casi. No compares a la que produce mucho con la que produce poquito en decir, pero es que mira. Más bien mira, si eso que está dando el que da mucho es su 100% y el que da poquito ese es su 100%. Pero a veces esperamos más de los que realmente van un paso más lento. Es como exigirle a alguien recién operado, de corazón abierto, hermano, necesitamos que usted nos ayude a hacer un traslado, a cargar estos parlantes y hacer el aseo. Si tenga 2 días de ser operado, las grapas esas se abren. Entonces, ojo con eso. Segunda conclusión para todos. De pronto aquí usted está pensando, pero yo no puedo discipular. Yo necesito que me discipulen. Porque todavía estoy resabiado. Hermano, si usted necesita ser discipulado, entonces hable con nosotros. Infórmenos, porque queremos caminar con usted. Puedo ir yo, puede ir otra persona, algún hermano. Si quieren, en su casa podemos hacer un estudio bíblico, una célula, y usted puede invitar a otros para que conozcan a Jesús. Amén. Dígalo y ya. No es más nada. Dígalo que hacemos una célula en su hogar y traiga a todo el que quiera. Pero tal vez usted esté diciendo, pero es que ya yo estoy en capacidad de discipular. Entonces acérquese a nosotros. Pastor, liderazgo, quiero discipular, yo estoy capacitado. Bien, entonces trabajamos en eso y le asignamos a quien pueda discipular. Pero recuerden, un discípulo hace discípulos. Tercero, si vamos a discipular, que sea con el evangelio, que no sea solo con nuestra experiencia. Ay, no, es que, bueno, la vida cristiana es, yo me levanto a las 5 de la mañana, camino, pero es que a veces viene, no, sí, es que mi esposa, ay, tú sabes, pero la vida cristiana es dura, pero es buena, no. Discipulemos con el evangelio. Podemos dar ejemplos de nuestra vida, claro que sí, porque van a edificar, pero se necesita edificar con el evangelio, porque solo el evangelio da vida. Y por eso dice,
Jesús dice en la gran comisión, como vimos, enseñándole las cosas, y que guarden las cosas que les he dicho, que lo que yo les he transmitido ustedes lo enseñen. Entonces se discipula con la palabra. Cuarto, discipular lleva la confianza. Y yo les mencioné en medio de la enseñanza que muchos aquí ya han empezado a predicar. ¿Por qué? Porque han crecido, porque se han formado y porque pueden. Dan buen testimonio, pueden predicar los martes, los domingos, los viernes, en los ayunos. Sábados, ahora en los sábados, perdón, cambió este sábado. Hermanos, discipular implica confianza, que usted confíe en la persona, pero también significa, con esto finalizo, y escúchelo con mucha paciencia y claridad y amor y todo, significa entender que hay autoridad. Alguien te discipula, pero la autoridad no es para imponerse, es una autoridad que instruye, que guía y que delega autoridad sobre esa persona para que haga lo mismo. A ver, Jesús tenía la autoridad del Padre y Él le dijo, hagan discípulos. Jesús hizo discípulos, escogió a 12. Pero esos que escogió, Jesús les impartió de su autoridad para que pudieran decir a otro, hagan discípulos. Pablo se lo dijo a Timoteo, instituye personas sabias, fieles en las iglesias, que sepan enseñar para que instruyan a otros. Pablo instruyó a Timoteo, Timoteo instruyó a otros y esos otros iban a instruir a otros. A eso me refiero con la autoridad. No para abusar, no para imponerse. La autoridad implica, sí, Dios te la delegó, pero te la puso para que guíes. Y te la puso también para utilizar la otra aseveración de autoridad. Es haber cumplido o vivir para que te vean como referencia, como una autoridad en vivir el Evangelio. Así que, amados hermanos, que el Señor nos ayude. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque es precioso esto que nos has trabajado, nos has enseñado, Señor.